Vamos a dar inicio a la clase 2. En esta clase abordaremos el enfoque antropológico de los lenguajes y objetos artísticos, siguiendo el texto de Jacques Maquet. Este enfoque busca entender el arte de las culturas no occidentales en relación con su conjunto cultural, a diferencia de la perspectiva del arte occidental, que se postula como autónomo a su contexto. Entonces, vamos a ver los vínculos entre las producciones simbólicas y su materialidad, entre los objetos estéticos y la sociedad que los produce, y entre las formas visuales y las ideas de su época. Nos proponemos incorporar los conceptos que Maquet crea para definir diversas circunstancias en las cuales se evidencia el hecho estético. Los conceptos clave de esta clase van a ser el locus estético, el componente cultural, el segmento estético y el modelo de 3 niveles. Bueno, para ir empezando, antes de entrar directamente en el texto, vamos a ver un poquito quién era Jacques Maquet, cuál era su perspectiva de análisis y básicamente de dónde está parado hablando de estos temas. Maquet fue un antropólogo y etnógrafo que desarrolló su investigación en África, en Ruanda específicamente. La antropología, sabrán que es una disciplina que se ocupa de estudiar a la cultura, ¿no? Y todas sus manifestaciones. Y la etnografía es una metodología de la antropología que implica la observación directa de ciertas comunidades, grupos humanos, civilización. Es desde esa perspectiva en que Jacques Maquet está viendo el arte. Y dentro de todo lo que es el estudio de la antropología, él se preocupa particularmente por la dimensión simbólica de la cultura, es decir, esos objetos, esas costumbres, esos rituales, religiones, qué significado tenían para esas comunidades. Y esto implica que no solo es la visión del antropólogo, sino poder entender la visión de las personas que forman parte de esos grupos humanos. Entonces el arte lo va a ver desde ese lado, por un lado desde la pata cultural, y por otro lado de pensar todo eso cómo se relaciona con la dimensión simbólica y significativa de las imágenes. Por eso esto que mencionábamos de vincular lo material con lo simbólico. Pasamos a lo siguiente. Sí. Bueno, antes de pasar directamente a los capítulos que ustedes tenían para leer, nos parece importante definir un poco, ¿no?, qué es el arte para Maquet. Cuando él habla de arte todo el tiempo, ¿a qué se está refiriendo, no? En parte él va a estar hablando de objetos, una clase de objetos específica, no es cualquier cosa, no es una acción, no es un suceso, sino que son objetos y que se definen en parte porque son hechos para ser contemplados, ¿no? Su carácter contemplativo forma parte de esa definición. En ese sentido es una definición estrecha de lo que es el arte, porque tienen que ser pensados de antemano para ser observados como su finalidad última. ¿Querés seguir vos? Sí, también es clave el hecho de que es la finalidad última, porque hay objetos para los cuales hay una intención estética, pero que no es la central. Entonces, estos objetos no entran dentro de la definición de arte de Maquet porque tienen un propósito inherente a sí mismos, a su formación, que el arte descarta en este contexto teórico. También estamos pensando que estamos hablando de objetos que van a ser definidos a posteriori por el lugar en donde se encuentran. Es decir, el mismo objeto puede revestir diferentes características y puede ser considerado arte específicamente si se encuentra, por ejemplo, en un museo o en una colección de una persona cuyo criterio se considere valioso a la hora de definir lo que es el arte. También en los mercados específicos, rodeado de otros objetos diseñados para su contemplación, cualquier objeto destaca un poco más. Las galerías de arte obviamente son otro de los espacios que también incluyen el concepto de compra y de venta. Acá podemos retomar un poco lo que vimos con Gombrich la semana pasada, la idea de un objeto de arte no solo como una producción, sino como un bien de cambio. Bien, entonces toda esta definición que estuvimos viendo, podemos sacar dos cosas del limpio importantes. Por un lado, esta idea de que la definición del arte no es inmanente, es decir, no es interna al propio objeto, no esto que llamamos en la clase anterior la esencia de los objetos, sino que para Maquet la definición del arte es externa, es por su función
por el lugar donde se encuentran y por cómo se relaciona con justamente la cultura. Y por otro lado, también vinculándolo con la semana pasada, esta definición se acerca muchísimo a la definición del arte occidental moderno que nos llevó hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, ese es el lugar desde donde se está parando Maquet al hablar de arte, y cada vez que ustedes lean arte en el texto, tienen que tener en cuenta como este conjunto de ideas. Un elemento que no está en el capítulo que ustedes tienen que leer, pero nos parece importante destacar del libro en su totalidad, es la categorización que hace Maquet de objeto de arte entre estas dos categorías. Un objeto de arte por destino y un objeto de arte por metamorfosis, que tiene que ver con esto que mencionaba Mora recién de los museos, las galerías y los objetos, digamos. Por un lado, el objeto de arte por destino es lo que mencionamos recién, el objeto de arte que fue creado, destinado para ser contemplado, para ser apreciado por su valor artístico, ¿no? Como puede ser, nosotros ahí pusimos un ejemplo de una pintura tradicional, académica, lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de arte con mayúsculas. Y por otro lado está el arte por metamorfosis, que es aquel arte que se convierte en un objeto de arte. Son objetos que pueden ser objetos funcionales como mobiliario, sillas, mesas, espejos, u objetos de uso cotidiano, ritual, como vasijas, que se convierten en objetos de arte, que terminan en museos, en galerías o en colecciones como objetos artísticos. Por más de que no fueron hechos en un comienzo, ¿no? Por la cultura o por su creador, con esa funcionalidad específica. También al darse esta metamorfosis, algo que ocurre es que el objeto que muta de un objeto práctico a un objeto artístico pierde su función. Es decir, las ánforas que vemos en los museos nunca van a contener aceite como habrán contenido originalmente, y si vemos una silla Art Nouveau o Art Deco en un museo o en una galería, jamás va a... Bueno, podemos intentarlo, pero no va a estar bien visto que alguien vaya y se siente en un objeto museístico. Entonces, esta metamorfosis no solo ocurre en lo conceptual, sino que también se da a nivel práctico, a nivel de qué usos y qué experiencias se pueden tener de este objeto. Exactamente, hay una pérdida de instrumentalidad que para Maquet es clave para entrar al, digamos, al área, al reino de lo artístico. Bueno, entonces, teniendo en cuenta como estas dos categorizaciones del arte, digamos, de los objetos de arte, les lleva eso a preguntarse a Maquet, bueno, pero ¿existe el arte en otras culturas? ¿Existe entonces esta idea de los objetos que han sido realizados con un destino contemplativo para que sean valorados por ciertas características artísticas? Y dice, bueno, un poco sí, un poco no. Sí, en el sentido de que, bueno, tenemos un montón de objetos en todas las culturas, básicamente, que además de tener un valor instrumental, tienen un plus de producción que va más allá de su uso práctico. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos acá en la pantalla, ustedes tienen en realidad, un montón de objetos, producciones estéticas de otras culturas, que además de un uso, ya sea ritual o práctico, como la arquitectura, tienen otras características y otros trabajos técnicos vinculados a un valor que podemos llamar estético, ¿no? Por ejemplo, este edificio tiene toda una decoración en relieve que va más allá de su uso, es decir, no es necesario para poder usar ese edificio y que se mantenga estructuralmente en pie, que tenga toda esa decoración en relieve. Entonces, hay un trabajo puesto ahí, dice Maquet, que nos lleva a pensar que sí existe algo parecido a lo que sería el arte para las culturas occidentales. Sin embargo, hay otros usos que veníamos diciendo que son los instrumentales. Es en este sentido que Maquet se pone a pensar, bueno, no es lo mismo el arte que la intención estética. No, estos objetos, si bien no son objetos de arte en el sentido de que no fueron creados para su contemplación, sí en su realización hay una intención estética. No hay una intención de dedicarle un trabajo, ya sea técnico o simbólico, a que sean estéticamente más, ya sea o bellos, agradables, o que siga cualquier tipo de criterio propio de esa cultura. También es una forma de puesta en valor. Eso también es algo que Maquet
admite y concede de estos objetos, el hecho de tener esta pericia técnica y estos expertices a la hora de ser fabricados, implica que estos elementos tienen un rol importante en su sociedad. Por más que no sea dedicado exclusivamente a la contemplación, la idea es que a través de estos objetos su funcionalidad se ve exaltada a través de la estética. Exactamente. Y entonces, para resolver un poco este dilema analítico, es decir, cómo analizar estos objetos que tienen intención estética pero no son arte, vamos a ver esta primera gran categoría que delinea Maquet en su texto, que es la de locus estético. Locus estético es una categoría que justamente nos permite entender las producciones estéticas de otras culturas que no tienen el arte por destino, tal como lo define Maquet. El locus estético vendría a ser aquella categoría de objetos en las que se concentran todas las expectativas y representaciones estéticas de una cultura o una civilización. ¿No? Estas intenciones estéticas que veníamos mencionando, no instrumentales, se focalizan en una cierta categoría de objetos en esa cultura, ya sea objetos de uso ritual, objetos religiosos, arquitecturas incluso, ¿no? Esos son objetos tal como los conocemos, pero hay en ciertas categorías de cosas, de objetos, de materialidades, que hay una intención estética puesta ahí. Y eso es lo que él define como el locus estético. Entonces, si para una cultura no va a existir el lugar museo al cual ir a contemplar, o no va a existir la figura del marchand dedicado a la venta de objetos de arte, puede sí existir un espacio de ritual en el cual los objetos tengan esta categorización a través de la belleza o a través de la imposición de más trabajo, de más detalle, de más cuidado. Estos objetos, si bien pueden equivaler a los de uso diario, también tienen sus versiones más sofisticadas, como en el caso de la ceremonia de té, las diferentes teteras, las diferentes tazas. No son los mismos elementos los ceremoniales o los usados en un momento lujoso que aquellos usados para la vida cotidiana durante la mañana. Claro, es decir, digamos, él dice, bueno, la intención estética no solo se deposita en ciertos objetos, sino también en ciertas prácticas, ¿no? Entonces, bueno, esto no es cualquier tetera, sino, como pusimos bien el ejemplo, todo el cúmulo de instrumentos que se utiliza para la ceremonia del té, que es una práctica en la cual se depositan las intenciones estéticas de la cultura japonesa. Lo mismo ocurre con los textiles en todo lo que es Andes centrales precolombinos, ¿no? Por ejemplo, el imperio inca. Si bien había un montón de textiles que tenían que ver con el uso diario de la vestimenta, los textiles que además tenían una función ritual, una función política o administrativa, tenían entonces esta intención estética, este plus estético, que lo vincula entonces con el locus estético, ¿no? Con esa categoría de objetos. Y para, digamos, el locus estético que compartimos hoy, todos hoy en día, es el mismo que tenía Europa en el siglo XVIII, que vendrían a ser las bellas artes. Es en esa categoría de objetos vinculados a la pintura, la escultura, el dibujo, es que se depositan las intenciones estéticas de la modernidad y que nos ha llegado hoy en día esa noción. De hecho, nos ha llegado hoy en día esta misma estatua del pensador. Para quienes estén en Buenos Aires, en Capital, pueden ir a la Plaza Congreso y hay una de las versiones del pensador de Rodin, que también podemos vincular de nuevo con lo que vimos la semana pasada, con la idea de genio, con la idea de talento. Ahí podemos ver el corrimiento de la propuesta de Maquet de locus estético, porque él lo amplía. Ya no estamos hablando de las producciones de ciertos iluminados, sino que se centra en el objeto, en la situación, inclusive como en el ritual, pero se baja de la idea de un productor genial. Pasa a ser, bueno, ¿me entiendes? Inclusive un cúmulo de productores. Sí, pero además se quita el nombre, Sí, digamos, a eso iba
Algo para que tengamos en cuenta y que les quede acá dando vuelta para la unidad 2 es pensar de qué forma este locus estético de la Europa moderna del siglo XVIII se impuso como casi universal y llegó hasta el día de hoy. Eso lo vamos a ver en las unidades siguientes, pero es algo a preguntarnos por qué ese locus estético específico es el que se hizo casi universal. Pero bueno, incógnita para la semana siguiente. Y entonces, bueno, un poco siguiendo esta pregunta, ¿no? Del locus estético, es decir, bueno, lo que se pregunta Maquet es, ¿qué pasó con esos objetos que de alguna forma cambiaron o hubo un cambio en su locus estético? Es decir, cómo esos objetos que no eran arte por destino se convierten en obras de arte por metamorfosis. ¿Cuál fue ese proceso en el cual los objetos rituales, cotidianos de otras culturas pasan a ser para nuestra cultura un objeto de arte? Y esto tiene mucho que ver con lo que vamos a ver en las clases siguientes y con mismo el estudio de Maquet, porque está vinculado con los procesos de colonización de esas culturas y de esos territorios. Lo que ocurre es que, digamos, a partir de diferentes procesos, esos objetos son incorporados dentro de, digamos, la matriz de pensamiento europea, en un principio como curiosidades, ¿no? De estos pueblos tan distintos, lejanos, exóticos. Forman parte de un proyecto colonizador, ¿no? Se incorporan a los museos de antropología, de etnografía, y finalmente, en el finales del siglo XIX, principios del siglo XX, es que ingresan, digamos, al corpus artístico a través del arte moderno, que para alejarse justamente de la tradición occidental empieza a mirar a otras culturas, ¿no? El ejemplo que capaz conocerán, Picasso. Bueno, todos estos procesos hacen, digamos, este gran camino de muchos siglos para que estos objetos objetos estéticos se conviertan en objetos de arte. Pero hay que considerar entonces el rol de los procesos de colonización, ¿no? En todo este camino de metamorfosis. Sí, la colonización y la exotización también juega un factor no solo en las culturas africanas, sino también en Oriente, el orientalismo. Al removerse el contexto y al removerse el significado que tienen estos objetos para las culturas en las cuales fueron producidos, se genera un vacío, y es ese vacío el que viene a llenar la idea de arte. Sí, es este cambio del opus estético que estaba puesto en la religión o en lo ritual, a un locus estético puesto en el arte, ¿no? Con mayúscula. Bueno, después de, digamos, delinear esta gran definición que nos va a acompañar en todo el texto de Maquet, se pone a pensar un poco, digamos, la relación de estos objetos de arte directamente con esa cultura y, digamos, cómo esos objetos y su producción son influidos por la cultura. Y es en el sentido que trae esta frase, que se los leo, dice: cada hombre es como todos los hombres, como algunos hombres y como ningún hombre. Esta frase él la toma para hablar de, podemos decir, tres componentes que forman parte de todas las culturas y por lo tanto de todos los objetos que producen esas culturas, que son el componente humano, ese cada hombre es como todos los hombres, hay una cierta, digamos, compartimos ciertas cosas en términos de humanidad, como algunos hombres, que es el componente cultural en lo que él va a poner el foco justamente, que tiene que ver con aquellas similitudes que compartimos con las personas que tienen la misma cultura o viven en la misma cultura que nosotros, y el componente singular, que es justamente eso que nos diferencia de todas las otras personas que, no solo de la humanidad, pero sí de nuestra cultura específicamente. Y lo que le interesa pensar a Maquet es justamente cómo se relacionan estos tres componentes, ¿no? Hasta qué punto lo humano influye en lo cultural y lo cultural en lo singular, ¿no? Y para eso va a traer a dos teorías para pensar, bueno, cómo se han justamente reflexionado respecto a estas relaciones y, digamos, qué resultados tuvo. Él va a hablar, ustedes tienen, de
el idealismo metafísico y el romanticismo, que básicamente implican poner el ojo del análisis ya sea en el componente humano como el componente singular, ¿no? El idealismo lo que hace es que las ideas derivan de, bueno, haber escuchado una vez el mundo de las ideas, ¿no? De algo superior, más grande, que cada ciudad, cada cultura, cada persona, que son ideas eternas, absolutas, trascendentales, que no están sometidas a ninguna variabilidad, ya sea cultural o individual. No sé, por ejemplo, en el arte podemos hablar de la idea de belleza, ¿no? Desde esta postura del idealismo hay una idea de belleza eterna absoluta que rige para todas las culturas y todos los tiempos. Y por otro lado, en la perspectiva romántica dice, bueno, en realidad lo que se exalta es el componente singular, ¿no? El entorno social o el entorno cultural se presenta como un obstáculo para ese artista genio que solamente expresa lo que tiene adentro, en su interior, su personalidad. Entonces acá tenemos como dos perspectivas en la cual lo cultural queda súper chiquito. No parece tener ninguna influencia, ya sea ni en el artista individual ni en las ideas mayores como la belleza. Y en realidad él dice, no, bueno, esto está negando la relevancia tanto del componente cultural, en algunos casos, como el componente humano, como el singular. Hay que, digamos, hacer algo que unifique estos tres componentes. Y para él es el componente cultural, porque toma el aspecto común a todos los hombres de la humanidad y también está conteniendo lo singular, porque en la cultura también se contienen todas aquellas personas que forman parte de esas costumbres, esas ideas, esas prácticas. Es en ese sentido que él le va a poner el foco en el componente cultural, porque estaría considerando tanto digamos, lo humano de la humanidad y lo singular de cada persona. Para el arte esto es particularmente importante cuando hablamos del estilo, ¿no? Muchas veces se habla del estilo de los artistas, el estilo del genio artista, y lo que dice Maquet es, bueno, eso está condicionado por lo cultural, ¿no? Cada cultura tiene también un estilo general a partir del cual los artistas individuales van a estar elaborando. Y por otro lado, hay un componente humano, si se quiere, que es, por ejemplo, que acá tenemos 4 representaciones de rostros antropomorfos, ¿no? Que remiten a un rostro humano. Bueno, hay ciertas similitudes porque están tomando la misma referencia, pero lo cultural nos va a marcar las diferencias entre cada uno de ellos. Es por eso que él va a poner el foco, entonces, en el componente cultural, justamente con esta visión antropológica. Vamos a estar atravesando tanto la cuestión humana como la cuestión autoral, pero el componente cultural es una de nuestras claves, sobre todo al hablar no solo de la producción, aunque claramente la cuestión cultural marca cómo y qué se produce, sino a través de la apreciación, porque efectivamente los objetos no están hechos para ser contemplados únicamente por la persona que los genera, sino que son un bien de la sociedad. Entonces, es necesario tener en cuenta en qué sociedad se producen para entender cómo se aprecian. Eso nada más. Exactamente. Y después justamente este foco que quiere poner en componente cultural, lo lleva a pensar como, bueno, ¿cómo podemos aislar este componente cultural en el conjunto de la sociedad? Digamos, no todo es cultura en una sociedad o en un grupo humano. Es para eso que él utiliza este modelo de las 3 capas o los 3 niveles, que es en realidad un modelo de análisis de la sociedad, pero que él se va a centrar en lo cultural. Entonces dice, bueno, hay 3 niveles. El primer nivel tiene que ver con lo productivo, ¿no? Con la producción material de objetos, que en las sociedades tiene que ver con, bueno, resolver materialmente todas las necesidades de una comunidad o de un grupo humano. Por un También lado, con qué es lo que está sí, disponible, cuáles son los materiales que esa sociedad trabaja, cuáles son los materiales que se consideran valiosos dentro de esa sociedad, porque como ya sabemos, por ejemplo, el oro en América precolombina cumplía otras funciones muy diferentes a las que cumplía en Europa.
Entonces, ese tipo de materialidad y su disponibilidad marcan profundamente el nivel productivo y cómo los objetos estéticos llegan a existir, llegan a ser, a través de qué técnicas. Claro, o sea, siempre tienen que pensar estos niveles en vínculo de, bueno, cómo está afectando a las formas estéticas, ¿no? Entonces, bien, tenemos el nivel productivo. Después tenemos un segundo nivel, que es el nivel societal, que son todas aquellas redes y relaciones sociales entre las personas, la creación de instituciones, de sociedades al interior de una sociedad, justamente que tiene que ver con los vínculos entre las personas, que organizan la vida social. Que en el caso de las artes puede tener que ver con, por ejemplo, los gremios de los artistas en la Edad Media, o ahora las escuelas de arte, por ejemplo, que es eso, son redes de personas, instituciones, que organizan, en este caso, el estudio o el trabajo de los artistas. Y por otro lado, un tercer nivel que tiene que ver con las ideas y conceptos que organizan la vida social en su conjunto y específicamente las formas visuales, ¿no? Todos aquellos conceptos, ideas, perspectivas propias de cada sociedad. A nivel societal, también es importante tener en cuenta cuando hablamos de las relaciones entre las personas, qué personas pueden acceder a la producción de obra de arte. Porque, por ejemplo, por muchísimo tiempo las escuelas de arte occidentales no aceptaban la presencia de alumnas mujeres. Particularmente no aceptaban la presencia de alumnas mujeres en las clases de desnudo. Entonces, a nivel societal ya se genera una división entre quienes pueden crear y quienes no. Y esto lo estamos diciendo dentro de la sociedad occidental, pero también si tenemos en cuenta, por ejemplo, que ciertos objetos de uso ritual solo podían ser producidos por cierta casta social, se va armando una imagen mental de quienes tienen una relación directa con los objetos y quienes únicamente pueden participar como espectadores o espectadoras. Bueno, entonces, si nosotros tenemos estos tres niveles, lo que dice Maquette es, bueno, si podemos hacer un corte transversal al nivel de, digamos, las producciones estéticas o artísticas, podemos llegar entonces al segmento estético, que vendría a ser aquel sector de la cultura vinculado directamente con las producciones estéticas, ¿no? La definición que da él tiene que ver con todos los elementos relacionados con el diseño, financiación, fabricación, distribución, intercambio y mejoramiento de los objetos estéticos, ¿no? Entonces, tiene que ver no solo con la producción, sino justamente por cómo se mueve en la sociedad o en la cultura esos objetos y cómo son pensados, ¿no? Esos objetos. Entonces acá tenemos ya los tres niveles que veníamos mencionando. Y es en este segmento de la cultura en donde se arraiga la experiencia estética, ¿no? Justamente no ocurre, según esta perspectiva de Maquette, en cualquier lugar la experiencia estética, sino que tiene que ver con un segmento específico de la cultura, ¿no? Habíamos hablado que tiene que ver con esta idea del locus estético, ¿no? Lo que está arraigado en lo ritual, en las bellas artes, en la ceremonia del té, por ejemplo. Entonces es ahí donde ocurre y se desarrolla la experiencia estética. Es decir, que el locus y el segmento, en combinación, van a dar lugar a la idea del artefacto estético. Ambos tienen que estar presentes para que el artefacto sea efectivamente este ítem que responde a estas necesidades culturales. Sí, o sea, ustedes tengan en cuenta que esta categoría de segmento estético es una categoría analítica, ¿no? Que Maquette la desarrolla para justamente poder analizar culturas y objetos. Entonces, como decía Mora, justamente toda esta configuración de ideas nos permite identificar artefactos con valor estético para determinadas culturas, ¿no? Si nosotros en teoría conocemos el segmento estético de una determinada cultura, un determinado grupo humano, podemos identificar aquellos objetos del locus estético, ¿no? Por eso hablamos de una categoría analítica. Sí, también el hecho de poseer categorías analíticas lo que permite es distanciarse un poco de la subjetividad, porque quizás para nosotros ver un objeto que no comprendemos, que no sabemos cuál fue su proceso de diseño, qué sentido tiene el material, cómo estuvo trabajado,
ese objeto pierde o gana valor en nuestra mente. En cambio, al contar con herramientas de análisis más o menos claras, podemos atribuirle un sentido dentro de su propia cultura en vez de percibirlo únicamente desde nuestra postura. Exactamente, esto es lo que nosotros mencionamos en el programa y en otras clases de un enfoque situado, ¿no? Es decir, no ver los objetos o las obras de arte volando en una nada, sino, bueno, situados en una cultura, en un grupo humano específico. Sí, también asumir que si en algún momento estamos pensando que vemos algo en la nada, esa nada estuvo configurada de alguna manera. Esa nada incluye el locus estético, que habitualmente vamos a estar hablando de nada, occidental contemporáneo. Bueno, para entender un poco más esta idea del segmento estético, Maquet, y nosotros lo recuperamos, da el ejemplo de la cultura francesa del siglo XII, ¿no? Dice, bueno, si nosotros hacemos este corte transversal en la cultura, ¿no? En la sociedad que veníamos hablando, decimos, bueno, en el nivel, digamos, productivo o material tenemos las técnicas arquitectónicas, ¿no? Había un estudio y un desarrollo de una cierta distribución de fuerzas, de carga de fuerzas, de las partes del edificio, que se vinculan con esa cultura. Por otro lado, a nivel el nivel relacional, ¿no? De las instituciones, tenemos esto que yo mencionaba, los gremios de maestros constructores, que lo que hacían era organizar la producción profesional de esas personas y a su vez establecer cierta forma de trabajar, ¿no? Que obviamente va a determinar cómo le sale la iglesia, básicamente. Y en el nivel ideacional tenemos el estilo gótico, ¿no? Todas aquellas ideas estéticas vinculadas a cómo debería ser una obra gótica, ¿no? Que tiene que ver en este caso con el valor de la luz, de los colores, de la liviandad, bueno, de la verticalidad, un montón de ideas que no nos vamos a detener en ese momento. Pero lo que le interesa, digamos, ¿para qué trae este ejemplo Maquet? Es que, bueno, nosotros podemos notar estos tres niveles y nos damos cuenta que, por ejemplo, el locus estético de la cultura francesa del siglo XII son las catedrales, ¿no? Ahí hay puesta una intención, una expectativa, una experiencia estética particular de esa cultura. Y eso lo podemos ver justamente haciendo el análisis en estos tres niveles. Entonces, acá tenemos la pregunta sobre cómo los materiales, las herramientas y las técnicas influyen sobre la forma. Y en este caso tenemos dos piezas de arquitectura, dos fotos de arquitectura de hierro y cristal. En este caso, los materiales son los que permiten la existencia de esta forma estética, pero a la vez revisten un significado propio, porque son técnicas que surgen, son técnicas nuevas. Entonces, crear una obra con estos materiales implica no solo una pericia y una creación de una nueva forma de generar un objeto estético, sino también una forma de imbuir este objeto estético con una idea, con la propuesta de modernidad, por ejemplo. Claro, entonces este estilo, por ejemplo, sería imposible en el ejemplo que vimos recién de la cultura gótica francesa porque no existían estos materiales de esta forma. ¿No? Es en ese sentido que él habla de, bueno, surgen materiales que permitan que surjan formas que a su vez están cargados de significación, que es lo que mencionaba recién Mora. Lo que es importante que tengamos todos en cuenta de esto es que estos procesos él les llama de condicionamiento, es siempre parcial. Es decir, no es que en todas las culturas en las cuales se desarrolló el hierro y el vidrio, de esta forma hubo este estilo, sino que tiene que ver con el resto del segmento estético, ¿no? Con lo societal y con lo ideacional. Entonces el condicionamiento, ya sea por exclusión, ¿no? Lo que no permiten los materiales, o por conducción, lo que sí te llevan los materiales, es siempre parcial. Nunca hay que pensar en un sistema mecánico de 2 más 2 siempre te da 4. Es un poco más complicado, lamentablemente. Bien. Pero bueno, Maquet da también un montón de otros ejemplos de cómo las formas, los materiales o las herramientas influyen a las formas estéticas, pero bueno, nosotros nos enfocamos en este y el resto, cualquier duda que surja lo vemos.
por el foro. Sí, están disponibles en los medios de comunicación. Particularmente sugerimos que usen el foro, así quedamos todos conectados viéndolo, leyéndonos mutuamente. O sea, las dudas que una persona tenga, seguramente, dada nuestra condición societal, probablemente le surjan a otros. Exactamente. Sobre todo en esta parte que Maquette da muchos ejemplos, nosotros nos concentramos en algunos nomás, porque si no estamos acá hasta pasado mañana, pero bueno, cualquier otra cosa lo charlamos después. Ya pasando al siguiente nivel del segmento, teníamos, recuerden, las relaciones o las redes societales, ¿no? Basadas entonces en esas instituciones, en esas relaciones sociales regladas de la cultura o del arte. ¿No? Algunas ya las mencionamos, que tienen que ver con los gremios, las academias, los fabricantes, el mercado, lo que serían ahora las industrias culturales, por ejemplo, todas aquellas instituciones vinculadas directamente con la producción estética y artística. Pero Maquette también va a hablar de cómo influyen las redes societales que están por fuera del segmento estético, ¿no? Que muchas veces son muy decisivas justamente en la producción de las formas estéticas. Y dentro de esas instituciones, la más, digamos, definitoria de la vida estética de una sociedad, de una cultura moderna, es el Estado, ¿no? Y para ejemplificar esto, justamente va a hablar de el Estado revolucionario mexicano a principios del siglo XX y el muralismo mexicano, ¿no? Que es el estilo y la forma artística característica justamente de este periodo. Entonces, ¿qué dice Maquette? Bueno, el muralismo mexicano hubiese sido imposible sin la influencia de esta red societal, que es el Estado, externa. ¿Por qué? Básicamente porque estos grandes murales se hacían en paredes públicas, ¿no? Ya sea en edificios públicos, en museos, en escuelas, en bibliotecas. Si el Estado no le hubiese cedido, no hubiese financiado el trabajo de todos esos artistas, estas obras no hubieran podido ocurrir. En parte por eso no hubo estos grandes muralismos en Argentina. Si no hubo artistas que querían dedicarse y les interesaba, digamos, ideológicamente el desarrollo de murales públicos, no había un sustento estatal que les permitiese tener paredes públicas y financiamiento para pasarse horas y horas pintando esos grandes murales. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un caso muy claro de cómo las redes societales externas al segmento estético también van a estar influyendo en las formas estéticas y artísticas finales. Me parece interesante también tomar como contrapunto del muralismo mexicano algo que vimos hace un ratito, que son las iglesias góticas. Ahí estamos hablando también de una comitencia. El comitente es quien encarga una obra, y al encargarla y al proveer los fondos, va dejando ciertas instrucciones y ciertos pedidos, y va imbuyendo la obra con sus propios valores. Entonces, es interesante tener en cuenta que la Iglesia Católica, de hecho, financió un montón de obra, y cuando Paula mencionaba la idea del pintor desarrollando su obra a lo largo de muchísimos metros cuadrados de pared en un espacio público, yo pensaba también en cómo podemos ir de un salto del muralismo mexicano a la Capilla Sixtina, y tenemos obras que también tienen justamente una influencia social extremadamente fuerte de un jugador, de una presencia cultural que busca determinar cómo la sociedad se comporta y cuáles son las ideas principales que maneja. Así que cuando no es el Estado, puede haber otro tipo de jugadores con igual incidencia, digamos. Exactamente, ¿no? A partir del Estado moderno se transforma como en la gran centralizador de muchas cosas sociales, pero sí, siempre hay que tener en cuenta la iglesia como ese gran otro eje, si quieren. Yendo hacia el pasado, la iglesia súper, o sea, es como el comitente del siglo XVI para atrás.
Pero yo pienso, por ejemplo, ahora en ciertas producciones que van a estar de ahora en más, inclusive mucho más asignadas por el capital privado. Así que Sí, nada, tampoco, no, no pensaba sumergirme mucho, pero quiero dejar como esta idea sentada. sí, siempre hay que, bueno, siguiendo como esta idea de Maquette, hay que considerar entonces todas aquellas instituciones extra artísticas, si se quiere, que van a estar involucradas. Digamos, esto, la idea del arte autónomo que veníamos diciendo acá ya se resquebraja, digamos, porque vemos cómo influye directamente. Sí. Y si pasamos al tercer y último nivel, entonces que recuerden que tenía que ver con las configuraciones ideacionales de cada sociedad, ¿no? Las ideas, los conceptos, él va a decir, bueno, los objetos, los artículos materiales expresan y apoyan ciertas producciones mentales, ¿no? Este vínculo que dijimos al principio entre lo material y lo simbólico, bueno, en parte tiene que ver con esto, como cada cultura tiene ciertas producciones mentales, ciertas formas de ver y entender el mundo, que no solo son expresadas por las obras de arte o por los objetos estéticos, sino que son reforzadas. Es decir, hay una doble acción en ese caso. Y bueno, el ejemplo, uno de los ejemplos más claves que va a dar Maquette tiene que ver con las visiones del mundo vinculadas a el cambio de mentalidad medieval renacentista en Europa, ¿no? Entonces, si tomamos la mentalidad más tardo-medieval europea, tenemos una visión que está del mundo, que está orientada por la visión de Dios, ¿no? Esa es la visión preponderante, la forma de entender el mundo, es a partir de la visión que abarca todo de un Dios todopoderoso. Y esto él lo vincula con, por ejemplo, este manuscrito, esta ilustración del el libro Las muy ricas obras del Duque de Berry, que tiene esta visión de la ciudad de Roma, visto como un ojo de pájaro, ¿no? Desde arriba, pero que abarca toda la ciudad de una forma que no tiene que ver con la visión humana. Es decir, por más de que nosotros nos subamos un avión y quisiésemos mirar una ciudad desde arriba, no la veríamos con ese nivel de detalle, con ese nivel de perspectiva, desde esa vista justamente que logra abarcar todo, ¿no? Y, digamos, ver todo en esa ciudad. Entonces, esta forma de organizar el espacio en esta ilustración, dice Maquette, que está vinculada, no expresa y apoya la producción mental de la época que tenía que ver con la visión divina del mundo. Y por otro lado, si nos vamos al otro lado de la diapositiva, a la visión vinculada con ya el mundo renacentista, tenemos, no sé si notan acá, en este cuadro de Mantegna, una visión de la ciudad de Roma, acá al fondo, que la tenemos agrandada acá, que justamente se corresponde más con la forma de ver que tenemos todos nosotros, ¿no? Entonces pasamos de una visión orientada por la visión de Dios a una visión orientada por el hombre, ¿no? Por el humanismo, podemos pensar, ¿no? Entonces, este detalle de una vista de la ciudad de Roma, él lo vincula entonces con una perspectiva, con una forma de entender el mundo, en la cual ahora el centro ya no es Dios, sino que es el hombre. Es con digamos, idea, con esta correspondencia entre producciones mentales y producciones simbólicas, con las que Maquette va a explicar entonces de qué forma lo estético es influido por lo ideacional. Y bueno, hay otros ejemplos, pero como decimos, este es como el más claro en ese sentido. Vuelvo para el principio, así vamos Bueno, cerrando. sí, damos por concluida la exposición teórica de la clase 2. Quedamos, por supuesto, disponibles para todo tipo de consultas, principalmente en el foro. También nos pueden contactar en privado si tienen alguna duda existencial, pero Pero igualmente vamos que continuamos el compartan trabajo de la clase de hoy con la consigna en en el el foro. foro, así que igualmente nos encontramos ahí en esta semana. Bueno,
Esperamos que les haya gustado y aquí estamos. Seguimos en contacto. Eso.